constituciones, está el manual de principios y normas, están los dictámenes del capítulo general. Alguien contó una vez las normas, los legionarios tienen que cumplir como 7.500 normas. Un amplio catálogo de delitos, desde luego. Hay quien sostiene que Marcial Maciel consiguió lo que él quería, que era el poder, el dinero y los niños. Estas declaraciones de una persona que ha sido legionario de Cristo, que forma parte de una asociación que se llama así, Damnificados por la Legión de Cristo, y que están estableciendo vías legales contra lo que les ocurrió, es realmente demoledora, ¿no? Hasta qué punto este hombre consiguió montar un imperio al margen de cualquier ley, ¿no? Sí, es lo que clama al cielo, realmente, nunca mejor dicho, ¿no? Que durante tanto tiempo haya ocurrido esto y se haya sabido. Pero es verdad que el tema de la estructura de poder y la estructura de silencio que hay en la Iglesia es demoledor y es como una losa, ¿verdad? Lo vemos en el caso de las mujeres maltratadas. ¿Cómo no lo vamos a ver en un niño que está sufriendo abusos sexuales que a lo mejor ni siquiera sabe lo que está sufriendo? Creo que es muchísimo más difícil que un niño sea consciente de eso y lo pueda denunciar. También creo que eso tiene mucho que ver. Y quiero volver a decir que el tema de los medios de comunicación, o sea, estamos viendo que sí se está dando cabida, ¿no?, a las denuncias. Sí, en cuanto a los medios de comunicación también es muy destacable lo mal que está gestionando esto la Iglesia, digamos, la comunicación del asunto. En primer lugar, porque su reacción impulsiva fue la de siempre, matar al mensajero, ¿no? Esto es una campaña cuando el New York Times saca hace poco el caso que había llegado a manos de Ratzinger cuando era cardenal y que dice algo así como que se busca esto una solución pastoral. El sacerdote Murphy, creo que se apellidaba, que había abusado de 200 niños sordos. Pues la primera reacción de la Iglesia es: esto es una campaña anticristiana que ha desencadenado el New York Times, etc. Y en el siguiente paso, la reacción es compararse como víctimas a los judíos, cosa que obviamente indignó a las... Así que Bertone dijo que esto era lo mismo que habían sufrido los judíos en su persecución, las víctimas del Holocausto. Y en tercer lugar, lo que hacen es equiparar los abusos a la homosexualidad. En vez de pensar cuáles son los errores que hay dentro de esa institución que han llevado a eso, lo equipara a la homosexualidad como diciendo: seguimos teniendo razón en una de nuestras bestias negras, que son los homosexuales, porque lo peor que hay en nuestra institución es lo peor que hay, que nosotros también criticamos, ¿no? Entonces están, en vez de hacer una valoración más sosegada e incluso autocrítica, yo entiendo que para una institución como la Iglesia, que se mueve a pasos de paquidermo, el ritmo de los medios de comunicación debe ser muy confuso, ¿no? Pero en cualquier caso no se ve ni el menor atisbo de que vayan a enfrentarse a esto por lo menos con un mínimo de autocrítica. Sí, tienes toda la razón. Perdón, Antonio, lo que decías, los medios de comunicación y la comunicación de la Iglesia, hemos visto antes como Antonio Algora, que es el obispo de Ciudad Real, en lugar de responder, yo creo de alguna manera tendrían que tener un poco preparado el discurso, ¿no? Sí. Ya como comunicador te das cuenta que allí falla algo, fallan muchísimas cosas y se niega a responder, y es fruto, por supuesto, de exhibición continua. No es la soberbia de comunicación, también, ¿eh? Es decir, es cinismo, es soberbia, es lo que tú quieras. Acordaos que en el 2007 otro obispo, el de Tenerife, llegó a decir que había menores que lo buscaban y que les provocaban. Es decir, bueno, yo creo que les falta, dentro de lo que ellos dirían, les falta mucho análisis de conciencia, ¿no? Y luego decir los pecados, no al confesor, sino decírselos al fiscal, y después cumplir la pena que les sea impuesta. Ya puestos cumplir la penitencia, ¿no? Sí, la pena que les sea impuesta por civil. Sí, civil. Bueno, en Latinoamérica no hay derecho canónico, ¿no? O sea, en Latinoamérica realmente, por ejemplo, aquí te casas por la iglesia y se convalida por lo civil, ¿verdad? En Latinoamérica directamente tienes que ir a lo civil. Entonces, en ese aspecto creo que tenemos un paso por delante, ¿no? Porque realmente allí no se procesaría jamás un delito de estos. No, y aquí tampoco, ¿no? En absoluto. Es la Iglesia la que ha buscado que el derecho... la que ha querido que el derecho canónico, que sí rige como derecho estatutario de los propios, dentro de la propia Iglesia, y que su máxima pena es la excomunión, como veréis, pues bueno, apartamiento de las órdenes. No es nada que tenga que ver con las penas que se imponen en la... Pero en todos los estados donde hay confusión entre lo laico y lo religioso, tiende a la Iglesia a intentar confundir más también un poco el tema de las responsabilidades jurídicas, ¿no? Claro. Otro tema, si les parece, estamos hablando de la pederastia en la Iglesia, pero han ocurrido más cosas, desde luego, en nuestro país en esta semana. Ha habido unas declaraciones de Mariano Rajoy, el presidente del Partido Popular, en Onda Cero, en la que planteaba que él estaba, desde luego, dispuesto a apoyar a Camps como presidente a la Generalitat, como candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, y que para él no era relevante lo que dijera la justicia. Este apoyo que llega en un momento en el que a Camps puede estar en problemas, lo estaba antes y puede seguir estándolo. Queremos saber un poco qué consecuencias políticas puede tener. Elisa, ¿qué supone el que Rajoy haya dicho
que da igual lo que diga la justicia, que él va a seguir apoyando a Camps a pesar de su imputación, de los problemas que pueda tener con la justicia. Yo te comentaré porque yo estaba en el estudio de Onda Cero mientras hacía esa entrevista para hacer el primer comentario de la entrevista y al principio de la entrevista él insistió mucho en el tema de su respeto al Poder Judicial cuando hablaba del tema del Constitucional y de Montilla, y luego pues nos contó una anécdota gallega sobre cómo a la gente se le amenazaba con llevarle Osues, ¿no? Porque él es hijo de juez. Entonces, bueno, yo el primer comentario que hice después de esta frase, que yo creo que dejó estupefacto no solo al que le oía, sino que en la propia Génova debieron quedar estupefactos. Dijo, diga lo que diga la justicia. Que yo dije, bien, como frase de hijo de Osues está muy bien, pero diga lo que fue así de rotundo en una repregunta de Julia Otero. A mí me parece que dejó estupefactos incluso a sus propios correligionarios, porque yo creo que en Génova se contaba con que si el miércoles el Supremo decidiera reabrir el caso, bueno, se iba a replantear el tema de la candidatura. Yo creo que incluso había habido algunos movimientos, porque claro, siempre que alguien tiene la silla un poco incómoda, siempre hay candidatos, y que sin embargo, pues esta decisión de Rajoy pues debió ser de una de estas unilaterales. De hecho, de Cospedal llegó a decir por la mañana o el día anterior algo que daba a entender cosas diferentes, ¿no? O sea que probablemente sea una decisión muy personalísima. Sí, que hasta el día 12. Y el día 12 ya se volvería a hacer. Pero bueno, las declaraciones son que además va a conseguir mucho más votos. O sea, eso yo lo he leído y lo han dicho, que además va a ganar con una mayoría aplastante y absoluta. Es que en el fondo probablemente sea así, ¿no? Disculpa, es decir, pudo ser una salida extemporánea de Rajoy, pero en el fondo, en la actitud del Partido Popular en todo este caso, subyace una especie de pretensión de que las urnas enjuguen los delitos, que es lo que está haciendo también Fabra en muchas ocasiones y otros dirigentes del Partido Popular. Es decir, si nosotros conseguimos el voto popular, es que no pues con eso, claro, nos consideramos legitimados al margen de la justicia. Irene, recordarles que la justicia es como un paquebote, es decir, va lenta, va a trancones, pero va avanzando, ¿no? Como una gabarra, va avanzando. Y al final va a llegar. Es decir, al final, si ha de llegar, pues si no llega ahora, llegará cuando las siguientes elecciones, y si no, es decir, que no han de pensarse en términos de cuándo van a llegar. No, pues ahora ahora el día 12 todavía no le condenarán. Bueno, la justicia llegará donde tenga que llegar. Y si también hay contratos mal dados, llegará. Y entonces eso ya está saliendo paulatinamente. Justicia, aunque vaya en diligencia, que es un carruaje lento, acaba llegando a los final llega, y incluso muchas veces te llega cuando menos esperas y te atropella la diligencia. Yo quisiera apuntar algo, igual hacer un poquito de abogado del diablo, tal vez. Es lo que se espera, es lo que se espera. Igual que en el tema de los sacerdotes, yo creo que en el tema de los políticos, como hemos dicho aquí alguna vez en esta mesa, no se puede generalizar, ¿verdad? Sí, o sea, evidentemente dentro de todos los partidos políticos, que tienen además poder, sí, ha habido corrupción. Lamentablemente las manzanas negras están en todas partes, ¿no? Ahora, efectivamente, cómo se reaccione desde la estructura de poder, desde la dirigencia, eso es otra cosa, ¿no? Claro. Y yo quiero apuntar esto, ¿no? Porque hablamos mucho de los curas, pederastas, pero no, o sea, del momento es una minoría. Igual en el tema de los políticos del Partido Popular y cualquier otro partido. Pero no son todos. Fíjate que el paralelismo también existe. Pero también, por supuesto, o sea, una reacción mucho más rápida. Hay un paralelismo. Y lo que ha llamado la atención de Rajoy es que él habitualmente echa balones fuera, ¿no? Y su declaración ha sido un poco, tal vez, inconsciente, ¿no? Ha sido, realmente es lo que pensamos. Y yo sí quiero apuntar, balones fuera, y quiero apuntar que, bueno, si la justicia tarda en llegar, no llega, en fin, ¿qué pasa? Que la gente que tiene indicios de corrupción sobre su quehacer puede presentarse unas elecciones, ¿no? Aquí, entonces, y yo creo que, no es que quiera, ¿no? Pero ni quiera ni no quiera, yo creo que sí, que ganará las elecciones. ¿Y eso usted cree que lo revalida? ¿Que el ganar las elecciones No, yo creo que la justicia tendría que ir siempre antes, ¿no? O sea, creo que si hay indicios de corrupción sobre una persona que siempre es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad, por cierto, tiene que actuar, ¿no? Lleva su propio ritmo y lamentablemente, como decía José María Calleja, un ritmo de carruaje es un poco... Las garantías procesales obligan a ciertos plazos y a ciertos ritmos. Lo que pasa es que, puesto que aquí son los partidos quienes organizan las candidaturas, las listas, etcétera, nada le impide a un partido dejar, por así decirlo, en barbecho a un candidato hasta que la justicia se pronuncie. Nadie les obliga a esperar a que haya una sentencia firme. Pero es potestad de ahí ellos, es lo que tú decías, claro. Y donde viene a cuento el paralelismo con la Iglesia. Por supuesto que corruptos va a haber en todas partes, pero hay políticos que pueden tomar ciertas medidas de vigilancia que garanticen que en su partido, cuando aparece, y dentro del propio Partido Popular, el comportamiento de Esperanza Aguirre no ha sido el mismo que el de Rajoy. Es decir, que incluso dentro del mismo Esperanza partido... Aguirre ha sido mucho más contundente. Ha sido mucho más contundente, efectivamente, a la hora de... Su actitud yo creo que ha sido otras cosas, porque saben que esos casos pueden acabar contaminando todo el partido. Ha sido mucho más lista. Es
decir, mucho más lista en términos de comunicación. Perfecto, pero ha sido más contundente contra la corrupción. No, pero tampoco ha hecho ninguna purga. Es decir, tampoco ha hecho, como que no. Claro que lo ha hecho. Le pidió a su consejero López Hijo que renunciara. Les ha pedido que renuncien al Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Pero no ha seguido investigando. Es decir, no ha seguido investigando porque esa gente no estaba aislada. Que lo sepamos. No, que lo sepamos. Tengo entendido que hay una investigación interna. No conozco caso en España, ningún caso de corrupción, de político que dé una rueda de prensa y diga, señores, es verdad, tenemos corrupción, nosotros hemos investigado y además de los que ustedes saben, vamos a llevar al fiscal a este, a este y a este. Pero yo creo que la actitud de ella, como dice Irene, ha sido diferente. Y ha sido intentar, en cuanto ella un poco ha tenido la conciencia de que eso estaba pasando, decir este consejero se va, y este alcalde se va, lo ha hecho. Tienes razón en que podría hacer mucho más, eso desde luego, eso es verdad. Pero sí que es verdad que lo que ha hecho ha sido, sobre todo, no ha mostrado esa actitud tan ambigua ante la corrupción. Yo creo que es que ante la corrupción no se puede tener la menor ambigüedad y por lo menos ella ha tenido la virtud de, cuando aparecieron los primeros casos, enseguida apartarlos del Grupo Popular. Podían haber hecho más cosas, en efecto, pero por lo menos